¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Va a ser el último vídeo que grabé hoy, que hoy estoy on fire grabando vídeos. Este es el tercero ya, y va a ser el último de hoy. Entonces voy a dar respuesta a una consulta que me hicieron derivada de uno de mis vídeos, que es concretamente el vídeo de Power BI en el que obtengo un listado de los nombres de usuarios que tienen al menos dos vocales consecutivas, ¿de acuerdo? Se aplicó una metodología bastante compleja porque ni yo estaba contento con ese algoritmo. Es posible que se pueda reducir, lo estudiaremos y lo evaluaremos, pero al menos sí que gustó esa metodología, pero claro, es la metodología de Power BI con DAX y obviamente no es exactamente la misma metodología que podemos aplicar en Excel. Entonces me preguntaron cómo hacerlo en Excel. Y tanto en Stack Overflow como en LinkedIn pues se plantearon diferentes opciones, y de todas esas diferentes opciones pues a mí personalmente me convenció la que yo planteé, porque comprobé los tiempos de ejecución con listas de usuarios muy grandes y la que mejor resultado daba era la mía. Eso no quiere decir que no haya formas mejores, pero plantearon incluso crear matrices de todas las posibles combinaciones de vocales como había hecho yo en Power BI. Bueno, quizá eso no sea necesario específicamente hacerlo en Excel, porque para ello tenemos pues fórmulas quizá que nos dan una ventaja añadida, cosa que por ejemplo en Power BI pues lo tenemos que trabajar con los recursos que tenemos. Yo no me conozco todas las fórmulas, probablemente pues exista una forma de hacerlo más rápido en Power BI, no lo sé la verdad. Yo planteé mi procedimiento, pues seguramente habrá cientos de maneras de hacerlo, pero sí me gustó mucho el que planteé aquí en Excel. Entonces vamos a intentar hacerlo. Fijaos, yo tengo aquí un listado de nombres de usuarios. No voy a utilizar las tildes en este caso porque no considero que sea necesario, y ya veréis por qué, os lo explicaré luego, pero sí son nombres que tienen dos vocales consecutivas, muchos de ellos y otros no. Entonces vamos a evaluar a ver cuáles de ellos lo tienen y cuáles no. Para ello vamos a utilizar una fórmula coincidir, y como primer parámetro le voy a pasar la cadena de texto que tengo en la columna A convertida a una matriz de caracteres. Entonces vamos a seleccionarlo como primer argumento, luego vamos a pasarle secuencia, esto lo he explicado en cientos de vídeos, y a largo como argumento le voy a pasar la propia cadena, ¿de acuerdo? Extraemos un solo carácter y ahora yo tengo que ese valor buscado, tengo que indicarle la matriz buscada. Bueno, la matriz buscada va a ser la de las vocales, precisamente. Y aquí es donde podéis meter, pues, vocales con tilde, sin tilde, en fin, hacer lo que queráis, o el carácter que vayáis a buscar. Lo que no os recomiendo es hacerlo, aquí lo estoy haciendo mal, es la O y luego la U. Perfecto. Una vez que tenemos esto le decimos una coincidencia exacta. Lo que no recomiendo es meter aquí caracteres en mayúscula, porque eso podéis reducirlo con caracteres con la fórmula mayúsc o minusc, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, o upper lower en inglés. Si le damos a intro, fijaos que lo que tengo aquí, obtengo una matriz de resultado, y esta matriz pues tiene el mismo tamaño que caracteres tiene esta palabra, o este nombre más bien. Entonces fijaos que, por ejemplo, la letra A, que corresponde con el índice 1 de la matriz de vocales, me lo encuentra en la posición 2. La 5, que es la última vocal, que es la U, me lo encuentra en la posición 4. Sino 1, 2, 3, 4. Sí, correcto, 4. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya tengo una referencia aquí de dónde hay vocales al menos, ¿de acuerdo? Todo el resto me da error. Bien, si yo ahora cojo esta misma fórmula, la pongo aquí al lado, edito con F2, la pego, pero hago un pequeño desplazamiento aquí en la fórmula secuencia, de manera que en vez de empezar en el 1 empiece en 2, le doy a intro y fijaos que tengo el mismo resultado pero desplazado hacia arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual va a haber una coincidencia, al menos en alguna línea, en alguna fila, de dos números, y todo lo demás pues dará error, bueno, dependiendo del número de vocales seguidas que tengamos, pero con que haya al menos dos coincidentes ya nos vale para discriminar esa palabra. Es decir, esa palabra, correcto, contiene, bueno, quizá la palabra discriminar no sea la correcta, sino para evaluar positivamente esa palabra, ese nombre, ¿de acuerdo? En este caso Manuel sí que tiene dos vocales seguidas y fijaos que las encuentra aquí. Entonces coincide esta, que es la U, y esta a su vez, que es la E, correcto, la posición 2, correcto, la U con la E. Como esta está desplazada hacia arriba, pues me da esta coincidencia. Entonces yo ya tengo una manera de evaluar aquí las cosas, ¿de acuerdo? Ya tengo una metodología de poder evaluar esto. La forma ahora de decirle a esto que esos errores me los quite, voy a utilizar si error y voy a decirle pues que me devuelva un 0. Y aquí exactamente lo mismo. Es decir, voy a editar si.error y le digo que me devuelva un 0. Le doy a intro y fijaos que tengo dos matrices, ¿de acuerdo? De manera que 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y solo aquí 5 por 2 me devolverá 10. Por tanto, si yo ahora hago un producto de ambas matrices, esto
por esto de aquí, fijaos que me devuelve solo un 10 en aquella posición en la que hay una coincidencia de vocales, es decir, en este caso en la línea 4. Por tanto, si yo reduzco esto con sumatorio, con el sumatorio, lo sumo, vaya, he borrado en vez de sumar, lo sumo y al mismo tiempo hago una comparativa lógica de forma que el resultado sea mayor que 0, fijaos que ya me está devolviendo verdadero. Eso quiere decir que ese nombre contiene efectivamente 2 vocales. Entonces todo esto lo puedo reducir a una sola fórmula, pues copiando esto, multiplico, abro una nueva línea, pego, y aquí le sumo 1, ¿de acuerdo? Para que haya ese pequeño desplazamiento. Entonces ya tengo mi matriz aquí con cada elemento de cada matriz multiplicado. Ahora reduzco con la suma y al final hago una comparativa de mayor que 0. Y entonces ahora sí que tengo que todos estos nombres, tengo un método, o una forma de identificar si estos nombres, o alguno de estos nombres, contiene 2 vocales consecutivas o no. Fijaos, si yo arrastro ahora, pues me dice que Manuel lo tiene porque es correcto, María también, Rafael también, Daniel también, Raúl también y Aurorina también lo contiene. Y eso que a pesar que Aurorina empieza por una vocal, ¿de acuerdo? Y aún así la fórmula funciona perfectamente porque al desplazarla, pues esta A primera coincidirá con esta U segunda, por tanto existirá coincidencia. En el caso de que sean nombres con 3 letras, que a mí no se me ocurrió ninguna, pero seguramente lo habrá, sobre todo si son nombres pues no españoles, sino extranjeros, no sé, americanos, alemanes. Los alemanes son muy raros para los nombres, probablemente existan incluso 3 letras seguidas, pues os podéis imaginar que la fórmula con que encuentre 2 vocales ya hay coincidencia, por tanto, ¿qué problema va a haber? ¿De acuerdo? Bueno, al menos no se me ocurre ningún problema, eso no quiere decir que no lo haya, ¿eh? Pero bueno, podemos, por ejemplo, qué sé yo, a José podemos ponerle aquí 2 letras, fijaos, este es falso, si yo le pongo, por ejemplo, varias letras, pues cambia automáticamente a verdadero, porque con que haya una sola coincidencia, pues ya nos devuelve verdadero. Esta es la forma que yo encontré, la forma, yo creo que más lógica, ¿no? Ahora, ¿hay formas de hacerlo más reducido? Es posible, no se me ocurrió. Y no se ocurrió en general en el grupo. Y hay gente MVPs y hay, bueno, ahí hay la de Dios. Entonces, no sé, ¿se os ocurre a vosotros alguna forma más rápida de hacer esto? Si es así, ponérmelo en los comentarios y lo analizamos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en el fondo estamos para aprender todos, así que si a alguno de vosotros se os ocurre una forma más rápida, me lo ponéis y automáticamente lo analizamos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.